Bueno, ¿nos contás entonces cómo iniciás tu carrera docente y los primeros años? Bueno, yo me recibí en el año 88, así que cuando empecé era un paro muy grande que hubo, creo que era el gobierno de Alfonsín, y bueno, no había trabajo porque creo que las clases terminaron empezando creo que en abril. Eran tantas mis ganas de estar recién recibida y de hacer lo que tanto quería, que era trabajar, que yo tenía a mi cuñada, que era maestra en Ingeniero Budge, en una escuela privada. Entonces ella me dice, bueno, mira, surgió un puesto en la escuela, si vos te animás. Y bueno, así que eran tantas mis ganas que dije que sí. Ahora, yo vivía en Wilde, y de Ingeniero Budge tenía un tramo, auto no tenía, manejar el día de hoy no manejo, así que en ese entonces me venía a buscar mi marido, que bueno, en ese momento era mi novio, Walter, a mi casa tipo 5:30 de la mañana, porque era el turno mañana. 5:30, ahí nos tomábamos el 295 hasta Lanús, ahí tomamos creo que era un 277 hasta Lomas, que era donde vivía mi cuñada, y de ahí en auto hasta Budge, con mi cuñada para llegar temprano, eso de 7:15. Y bueno, ahí me dieron séptimo grado, porque la verdad que los primeros años siempre tuve grados altos. Y me pusieron de titular enseguida, porque en las escuelas privadas uno entra y bueno, me hicieron la entrevista y ya fui titular. Tuve una linda experiencia con los chicos, la verdad que me gustó mucho, me llevaba muy bien. Era una escuela, eso sí, muy exigente. Era una disciplina muy, muy peculiar. Todavía recuerdo que a los últimos días de que terminé a recordar esa etapa donde en la escuela se tocaba un timbre, eso me había quedado, y los chicos se quedaban todos paraditos, y si habían tirado algún papelito lo levantaban al segundo timbre, todos formaditos, que creo que fue la primera vez en mi experiencia docente que me pasó, y nunca más esa disciplina que al menos mantenían en esa escuela, ¿no? Rara a mi entender. Bien, después yo estaba estudiando a su vez paralelo para maestra jardinera, porque en realidad mi objetivo era ser maestra jardinera. Lo que pasa que en esa época primero tenía que ser maestra y después maestra jardinera, así que estaba cursando. Mi idea era trabajar también doble cargo, y realmente con esa escuela no podía, porque yo a mi casa volvía tipo 2 de la tarde, así que otro cargo, salvo que en la misma escuela o por el lugar, y después tenía que llegar al profesorado en Avellaneda. Así que unas compañeras del profesorado me dicen que en una escuela en Wilde, también privada, el Salvador Soreda, estaba necesitando una suplente. Y bueno, fui así que tomé la decisión de dejar esta escuela y agarrar la suplencia en el Salvador Soreda para tener la posibilidad de tener doble cargo en Avellaneda, Wilde, porque en ese entonces me estaba por casar y también quería juntar como dinero para casarme. Y bueno, así que con mucho pesar, porque agradecí mucho a mi cuñada, a la escuela, a esos alumnos que me parecieron maravillosos. Y si mal no recuerdo, tipo después de las vacaciones de invierno, agosto, septiembre, es que ingresé al Salvador Soreda, y paralelo conseguí en el Estado ya, que había pasado ya todo este tema de los paros, aunque sí seguían alternados, ¿no? En la escuela 61, en la calle Boulevard de los Italianos, en Wilde. Entonces estaba a la mañana en la escuela de Boulevard y a la tarde en el Salvador Soreda. Tenía en el Salvador Soreda sexto y séptimo, que en ese momento era así, y en la escuela 61 tenía cuarto. Maravilloso. Siempre mi conexión fueron más con los chicos, si bien no tuve problemas con los más grandes, más años después que me caso y quedo embarazada y sigo teniendo en escuela pública en la 55, donde estuve 18 años. En los primeros años eran sexto y séptimo, experiencias también hermosas con esos chicos. Después, sí, yo siempre le pedí a la directora un grado chico porque quería tener esa experiencia. Ya era maestra jardinera, pero sí, nunca ejercí, porque como agarré enseguida cargo en lo que era la educación primaria,
Eso me quedó pendiente. Pero creo que por eso me gustaron siempre los grados chicos, y a partir del año 93 en adelante, hasta que dejé de ser maestra para ser vicedirectora, siempre tuve primero y segundo grado. Es más, en lo que fue la Escuela 55, donde la directora apreció mucho mi labor en estos primeros años tan fundamentales dentro de una escuela. Yo pedí a veces el cambio, pero como que me decía, no, Elizabeth, vos estás muy bien en este lugar, y por ahí mis capacitaciones, todos eran del primer ciclo, y fue así que seguí transitando. Hasta que un día me mudo y decido cambiar de escuela, cercana a donde vivo hoy en la actualidad, y digo, bueno, ahora voy a llegar a esta escuela y me van a dar un cuarto, un quinto, que era más o menos lo que tenía ganas de tener. Y llego y me dan primer grado. Así que sigo teniendo en ese momento primero y segundo, hasta que, bueno, soy vicedirectora y casi siempre me tocaba supervisar el primer ciclo. Claro. La directora veía de esa experiencia y bueno, me tocaba eso. Bien, hablabas de los años 90 y son los años de la implementación de la transformación educativa, que tiene que ver con la Ley Federal de Educación. ¿Alguna mirada tuya en relación a los cambios en los contenidos, en los enfoques? Quizá en el primer ciclo se nota bastante las intenciones y las cosas que fueron pasando de verdad en las escuelas, ¿no? Y mira, en ese momento los cambios más grandes se daban en el primer ciclo también, porque ese momento estaban todos con el enfoque de Emilia Ferreiro, donde obviamente las maestras que eran de años sí se resistían a ese nuevo enfoque, porque antes, existía lo que era palabra generadora. Es más, a mí en el 88 me enseñaron con palabra generadora, la residencia la tuve que hacer con palabra generadora, y cuando paso al grado, la verdad que la escuela 55 fue una escuela siempre muy innovadora, tenía una directora que estaba en lo último, que terminando ya ahora, hace 2 años que me jubilé, se seguían implementando las cosas que esta directora nos había enseñado, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el enfoque, todo lo que tenía que ver con los contenidos, porque en ese momento se trabajaban como los objetivos que eran, los teníamos que ver con los alumnos. Entonces, cuando fue el cambio, lo que era en el segundo ciclo, teníamos que charlarlos con los alumnos y ver y priorizar de todos esos objetivos que teníamos con los alumnos. Entonces íbamos armando redes conceptuales, íbamos conectando inclusive las distintas áreas, hacíamos mapas y íbamos sacando y conectando las distintas áreas con los alumnos, hecho en los primeros meses. Y después, cada unidad que íbamos desarrollando también, el eje central o tema central, lo íbamos hablando con los alumnos, y de ahí íbamos sacando objetivos que íbamos a ir trabajando. La verdad que eso tenía mucho que ver con los intereses de ellos. En ese momento no resultaba nada fácil, porque de algo tan estructurado como sacar el objetivo así y darlo a escuchar la palabra del alumno y cuál era su interés y qué podíamos sacar de eso, es un poco que te desestabilizaba, y las maestras de años más. A mí siempre me gustó como un desafío, ¿viste? Y si todas decían no, porque era mucha negatividad, decían no, correrse del lugar de confort es difícil, pero cuando lo experimentás y explorás y después te da resultado, realmente te da felicidad. Pasando los años, y ya te digo, año 2006, 2007, cuando yo paso a la escuela 21, estas cosas se seguían implementando, porque también era ver un tema en ese momento y a ver qué sabían los alumnos de ese tema. Entonces yo en ese momento sí tenía primero y segundo, y si queríamos ver las plantas, bueno, a ver qué sabemos de las plantas, y era escribir
en un momento cuando era primero se los escribía yo o pasaban o como podían, íbamos en un afiche, y qué es lo que queremos saber o qué queremos conocer. Entonces también ahí se estaba respetando el interés, los saberes previos y qué íbamos a aprender, y si después esos saberes que teníamos se daban o no, porque podían ser certeros o no. Y entonces a través de las experiencias o a través de las lecturas, bueno, lo íbamos comprobando. Y tenía mucho que ver con eso que se dejó de hacer de esos años 90, pero que después, con el tiempo, se fue puliendo, pero también estaba plasmado muchas cosas de esa época, mucho de lo que tenía que ver con la matemática, de aprenderla haciendo, de escuchándolos a ellos, de descubrir el error, de la posibilidad que cada uno resuelva un cálculo como podía, pero en aquel entonces se decía, pero ¿cómo? Si lo hace mal, ¿se lo tenemos que aprobar o cómo? Eso va a confundir al otro, porque ¿a qué estábamos acostumbrados? Uno daba un problema, el problema lo resolvía el docente y después se daban otros problemas que eran exactamente iguales y tenían, entonces ahí no daban a pensar. Ya en ese momento, al menos en la escuela que estaba, en el proyecto de matemática que teníamos, no, bueno, era el problema, un tema nuevo. Se daba una problemática, esa problemática ellos la tenían que resolver cada uno como podía y ver los que llegaban a un mismo camino y aceptar las distintas posibilidades, no una sola. Claro. Pero eso también es desestructurado, y al maestro estructurado, viste, te saca, porque viste, muchos decían, no, pero yo así no puedo, porque yo con una mano en el corazón estudié en una escuela muy estructurada, eran épocas de proceso, de mucha estructuración, y lo hice así. Nunca me gustaron tanto las matemáticas, pero recuerdo eso, era como la maestra lo ponía o el profesor, y después uno tenía que memorizar. Yo he memorizado mucho a lo largo de la vida, pero no aprendí, porque yo creo que con mis alumnos aprendí a desandar ese camino de la matemática y descubrir con ellos. A veces, sinceramente, te digo que los descubría con ellos. Cosas sencillas me las enseñaban ellos, cómo llegaban a cálculos o cómo una división, y a mí me apasionaba, me encantaba eso. ¿Y la capacitación, Elizabeth, cómo la ibas llevando? Digo, ya en servicio, ¿no? Ya te digo, de la directora, esta directora, por ejemplo, las horas que no eran como ahora, horas institucionales, donde uno está, al menos los últimos años que estuve, eran las horas de educación física, de artística, bueno, uno buscaba esos espacios para las horas institucionales y para poder capacitar. En ese momento eso no existía, y la verdad, en ese momento en la hora de educación física vos tenías que estar en educación física, ¿no? Porque el maestro era el que tenía el poder o la supervisión de estar con el grupo, y si algo pasaba eras el responsable y no el profesor o no la profesora de inglés. Así todo, la directora buscaba la forma de tener espacios y nos llevaba a la biblioteca y nos daba material, nos iba dando consignas, cosas para leer y para hacer con los alumnos. Entonces después nos daba fechas en el avance de ese proyecto donde nos iba a supervisar, nos iba a ver. Pero no era una mirada desde, viste, de estar de ese control. Por ahí en ese momento mucho se vivía así, pero a la distancia yo, porque te enseñaba, ella después te decía, no, por este camino no, o que viene esto, o por acá tenemos que ir. La verdad que fueron proyectos bárbaros. En esa época sí estaban, del CIE siempre hubo cursos también. Obviamente el directivo no es que no te obligaba a ir, el que quería iba, el que no. Yo sí he hecho mucho, más de lengua, porque era lo que más siempre me gustó. Y después ya te digo, esta directora siempre, desde el rol de vicedirectora, estos últimos años lo he visto, pero como esa directora, después por varios años no tuve una persona así que creo que
que me marcó mucho como docente y después como directivo también. Muy adelantada, muy adelantada. Qué bien. Dos preguntas. Primero, preguntarte acerca de los niños en esa época, con qué necesidades llegaban, cómo la escuela acompañaba esas necesidades, que bueno, habrás visto bastante. Momentos duros en ese momento, económicamente, imagínate, época de Alfonsín, épocas de saqueos, épocas de paro, de mucho, y sí, ahí es cuando se empezó el discurso, viste que en la escuela empezó a dejar de enseñar para abastecer necesidades básicas insatisfechas de los chicos, ¿no? Como ser la comida, como ser cuestiones familiares, pasar a cumplir otro rol que no era solo el de enseñar. En esto recuerdo la escuela 65 también. Yo digo que tuve directoras divinas, ¿no? Ahí llegué muy nuevita también, una escuela de villa con muchas carencias, pero la verdad unos chicos divinos. Y cuando llegué, la directora, Willy se llamaba, me vino a ver en una clase que estaba con los chicos. La verdad que yo siempre fui risueña y me gusta interactuar con los chicos. Entonces después, en un recreo, vino a conversar conmigo y me dijo, mira, me gustó mucho tu clase, pero lo que me gusta es el trato que vos tenés con los chicos. En esta escuela yo no quiero ver ningún chico que llore o que me diga que una maestra le gritó o que le habló mal, porque bastantes necesidades tienen y bastantes cosas pasan en sus casas para venir a la escuela y pasarla mal. Yo quiero que los chicos de esta escuela la pasen bien. Entonces, en eso voy a tener mucho ojo. Es así que era una directora que a mí me extrañaba porque no, si bien las que yo les cuento antes era de asesorar, pero era muy acartonada, muy con su libreta, caminaba sus taquitos mirando todo. Y esta otra directora era despojada, media hippie, la veías en el recreo saltando a la soga con los chicos, viniéndote al salón y merendando con ellos, yendo a la villa y tomando mate con los padres. Otro lado pude conocer que también es importante en la docencia. Y bueno, tengo, sí, recuerdo a mis alumnos de tener que festejarles, no es que era una obligación, pero es como que me daba placer el cumpleaños. Por ahí ellos no tenían cumpleaños o a veces no tenían zapatillas y uno tener que buscar. A veces mi marido se enojaba porque yo le quería comprar a todos zapatillas y él me decía, pero así no es. Y bueno, sí eran momentos difíciles ahí, porque a lo menos yo como alumna recuerdo, yo iba a la escuela 8, por ahí te daban un mate cocido, pero en esas épocas empezaron con más fuerza los comedores, inclusive en esos años, en la 55, lo que era vacaciones de invierno, si bien, bueno, los auxiliares siempre tienen que ir, nosotros como maestros teníamos que turnarnos e ir porque venían la merienda y había una lista de los chicos que se anotaban que querían seguir yendo para tomar la leche en la escuela. Y aparte le daban fruta para que se lleven a la casa, se les hacía una bolsita. Bueno, con los años esto no es que mejoró, porque siguió siendo así, y como vicedirectora luchábamos para que tengan una mejor oportunidad en las meriendas, en el desayuno, porque lamentablemente siempre es masa. Tiene que ver con los presupuestos, tiene que ver con un montón de cosas también desde la escuela. A veces no hay espacios como para un comedor y para darles una buena comida. Hay escuelas que tienen comedor, las que yo estuve no. Pero bueno, también hay maestros que se quejan, y yo en su momento, en mi juventud, también me quejaba porque yo quería enseñar, y venían con las bandejas, a lo mejor con el yogur, después tiraban el yogur, y yo me decía que estaba perdiendo tiempo porque tenía que limpiar lo que habían tirado, lo que hacían, y bueno, y también después es tomarlo como un aprendizaje también, y aprender a comer, a lavarse las manos, a esperar, a un buen provecho, a respetar al otro, a usar el mantelito, y
y bueno, que no era un tiempo perdido en realidad, pero a veces, qué sé yo, pienso que en la juventud querer enseñar, eso me parecía, y después te vas dando cuenta que no, todo es necesario, o buscarle la vuelta, que también de esa manera se aprende. También cantábamos en ese momento, lo digo desde maestra de grados chicos, ¿no? Aunque después que me tocaba por ahí suplencia o algo en el grado superiores, y veías que iban perdiendo estas cosas, que también eran necesarias, que por ahí te comían el alfajor así encima de la carpeta, y ya uno como docente a lo mejor no estaba fijándose tanto en eso que se debería. Pero... Y por último, esto que me contabas hace un rato acerca de los chicos que iban terminando la escuela primaria y tenían que, bueno, pasar por este sistema de séptimo, octavo y noveno, después el polimodal. ¿Cómo lo viste vos desde la escuela, ¿no? Y desde la escuela fue un caos, todo esto. Como siempre, lo nuevo uno se va negando, y toda esa transición es difícil. Ahí un directivo pasaba de tener a cargo, que tenía hasta séptimo, pasaba a tener a cargo parte de lo que era el secundario. Ahí empezó a haber otro directivo más, que a veces sí venía de una escuela media. El director tenía que estar mañana, tarde y parte de la noche, porque yo en ese momento tenía a mi amiga que era vicedirectora, y me contaba pasar a tener que supervisar a un profesor que realmente no estábamos capacitadas para eso, una secretaria que pasaba a tener una planta funcional enorme. O sea que desde lo administrativo, desde lo organizativo, el tema de los recreos, de no mezclar los chiquitos, cómo hacemos en un mismo patio que veníamos compartiendo hasta séptimo, que eran chicos hasta 12 años, ahora chicos hasta 15, los padres que también ponían sus condiciones, pero ¿cómo es el mismo baño? El baño que usan los nenes de primero, puede ir un chico de 15 años, ¿cómo es esto? Entonces la escuela vivió para organizarse un caos, más allá de lo que implicaba también todo lo que es el aprendizaje. Los maestros que eran de séptimo fueron maestros que les llamaban reconvertidos, porque tenían que hacer en enero, febrero, hacían como un cursito y ya pasabas a ser, sí, profesor de lengua, profesora de matemática, profesora de naturales, profesora, y realmente no estaban capacitados también, porque realmente en un mes, en 2 meses, no es que se lograba demasiado. Y bueno, la cuestión es que los chicos que han salido de esos planes, la realidad es que mucho bien no les hizo. Al menos mi opinión. Claro. Y para terminar, en la actualidad hay como una cuestión interesante a pensar, que es esto del género, ¿no? Las chicas, los chicos, las niñas, los niños. En tu época, en ese momento, ¿alguna apreciación? ¿Había más niños que niñas? ¿Cómo era el vínculo entre ellos? Maestras mayormente mujeres, pocos varones en las escuelas. Ya en la época que yo empecé, en los 90, empezaron a haber varones. A mí me sorprendía. Tuve siempre compañeros varones. En ese momento que empecé con séptimo en la escuela 55, y en el otro turno tenía cuarto, tenía un maestro que era varón. La mirada de los padres sí era, es decir, no se los ponía en primero ni en segundo. Se los trataba de poner en sexto, en séptimo, que era otro el contacto, porque un maestro de primero, los chicos siempre estaban abrazándote, besándote, y esa que se decía antes, que eras como una segunda mamá, que las madres te lo decían, ay, se lo dejo con usted, señorita, es como una segunda mamá. Entonces como que al hombre no lo veían tanto en ese rol, entonces el directivo no lo ponía en los grados chicos, sino en los grados más grandes. Hoy por hoy cada vez hay más. La verdad es que en la escuela primaria va habiendo más hombres trabajando. Desde lo que es educación sexual, ya en esa época se trabajaba. Yo lo trabajaba en el proyecto de naturales, ya te digo, era bastante avanzada esta escuela. Nunca tuve problemas con los padres, sí hablábamos desde los primeros grados, que es la exploración del cuerpo, las partes del cuerpo, y lo hablábamos tal cual, que los nenes tenían pene, que las nenas vaginas, lo dibujaban, nunca tuve problema.
Los primeros grados también en cuanto al juego, porque desde el rol de vicedirectora, los últimos años, con la ley de educación sexual integral, no es educación sexual ver las partes del cuerpo o el desarrollo, la menstruación en las nenas, o sea, qué les pasa en el cuerpo. Va más allá de eso, de su identidad, del juego, de qué me gusta jugar, que antes decía, bueno, a ver, las nenas van a jugar una ronda, y por ahí había nenes que querían jugar a la ronda, y las nenas decían, ay, no, vos sos varón, andá a jugar con ellos, y con los chicos, ¿viste? Y por ahí una como maestra decía, bueno, sí, ustedes vayan, porque son brutos, son varones, dejen a las nenas. Eso en estos últimos años sí, con la ley de educación sexual integral y con otra mente, con otra sociedad, obviamente, sí, inclusive en las listas, el último tiempo que estuve ya las listas ponían ser 1 y 1, no lista de varones y lista de mujeres. Bueno, el tema de las vestimentas, el tema del cabello, así todo, falta mucho, porque igual los chicos de hoy se siguen, digamos, cargando. Me tocó como vice una nena que vino a la dirección, que se habían peleado con otra y estaban que llorando. Y bueno, entonces le digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué se pelean? Entonces me dice, no, porque ella me dice que mi mamá tiene una novia mujer. Bueno, le digo yo, bueno, ¿y es así? ¿Tiene una novia mujer? Sí, me dice, lloraba. Le digo, no, ¿pero por qué? ¿Vos eso lo ves malo? Y me dice, no sé, por qué, pero ella me dice que mi mamá, y entonces ella angustiada lloraba. Entonces le digo, bueno, pero tu mamá, ¿vos la ves feliz? Sí. ¿Y está enamorada? Dice, ¿vos la conocés? ¿Es buena con vos? Bueno, entonces, ¿qué problema hay? Entonces cuando yo le dije, ¿qué problema hay? Es así, uno se puede enamorar, el amor es así, uno te puedes enamorar de un varón, te puedes enamorar de una mujer. Y entonces ella, ¿viste? Se quedó, ¿en serio me lo decís? Porque a lo mejor esperaba otra cosa que yo dijese. Claro que sí, vos tenés que estar tranquila si tu mamá está feliz y está bien y te tratan bien a vos. ¿Viste? Entonces le hace a la otra, ¿viste? Y se fue toda contenta y todo así y se fue. Entonces, esas cosas antes por ahí no te pasaban, o los nenes no se animaban a decirlo, y bueno, encontrarte con esas cosas hoy y tener que pararte en otro lugar que capaz que hubiese contestado otra cosa o le hubiese dado vuelta y no hubiese contestado en otro momento, no sé, capaz que le hubiese retado a la otra que ¿viste? Y después hablar aparte con la otra nena para ver por qué hacía esto y bueno, por qué le parecía malo como para cargar, por qué te parece que eso está mal para que vos cargues a tu compañera, ¿viste? Y desestructurarla y quedarse, ¿viste? Sí, va cambiando.